Ya te voy a pasar el link. Muy bien, ya estamos en vivo. Si querés, ya te pasé el link por el chat. Entonces, si querés, lo compartes en la página de Israel Sin Fronteras Ah, me pasaste a este chat. Ah, ok. sí, a este Pensé chat. que me lo De una. pasabas a... ¿Dónde está el chat? ¿Lo ves? Ah, ya está, sí. Dame 2 segunditos. Que no veo. Bien, ya estamos. Ah, está acá. Control C. Ahora déjame, me voy a... En cuanto tengas ya la publicación hecha, entonces comenzamos con la presentación del día. Déjame ver cómo va este tema. Israel. Ya estamos. Muy bien, Perfecto. bueno, buenas noches a todos, todas. Pues primero que nada pedirle las disculpas, pero tuvimos un pequeño problema técnico que nos llevó a hacer una transmisión alterna. Ahí, en todo caso, creo que Pero puede Brian, no sé por qué tengo una transmisión anterior. Me está transmisión anterior. apareciendo en el Facebook. Deja para revisar, pero en buena teoría deberíamos ya estar en vivo, porque lo que estamos transmitiendo, déjame para revisar. Ahí disculpen, de verdad, Ah, no, ahí sí. Sí, 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 no. estamos. Está bien, está bien. Ok, Está listo. perfecto. Entonces, bueno, de nuevo, buenas noches, Camilo. Qué gusto volver a Igual, vernos a pesar de este pequeño contratiempo. traspié. Creo que la charla de hoy, pues, lo ameritaba, hacer el esfuerzo para que fuera un poco más productivo. Bueno, estamos desde Costa Rica y desde Ecuador en este su programa Conexión 972 y el día de hoy también traemos un tema eh, que por supuesto genera toda clase de polémicas por el abordaje que queremos realizar, Camilo. Pues sí, en tratar de entender Oriente Próximo sin abordar la relación que existe entre religión y política es imposible, pero perdóname que me pasé de maleducado. Buenas noches con todos. Un abrazo, Mae, a la distancia. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por su enorme paciencia.
tuvimos unas dificultades ahí con la tecnología. La tecnología es maravillosa hasta que falla, pero ya estamos. Bueno, decía, el tema es tratar, como habíamos propuesto siempre, entender Oriente Próximo a través de datos, a través de información, de hechos históricos, y vimos la necesidad imperiosa de abordar esta relación que se vive tan estrechamente en Oriente Próximo, que es religión y Estado. Así que a raíz de eso, pues la propuesta de la charla de hoy día, y tenemos una presentación. Mi querido Brian, si quieres empezar a compartir pantalla y sobre eso seguimos dialogando. Muy bien. Bueno, como menciona bien Camilo, la idea de hoy es utilizar uno de los factores importantes de la dinámica del Medio Oriente que tiene que ver con la cuestión de la religión. Si bien no todos los conflictos son religiosos en el Medio Oriente, la religión no escapa de ser un factor determinante en las relaciones de poder. Por eso también en la presentación, en el afiche, ustedes han visto que nosotros pusimos religión y poder, la mezcla volátil del Medio Oriente, ¿verdad? Porque estamos completamente seguros de que al meter un factor adicional a lo que nosotros estamos seguros que se aborda constantemente desde un punto de vista, diríamos, marxista, materialista, ¿verdad? Cuando pensamos solamente en el abordaje desde un punto de vista material, la posesión de recursos, ubicación estratégica, también el tema territorial, ¿verdad? Muy a la usanza colonial del siglo pasado, nos quedan como cabos sueltos y no entendemos la dinámica de algunos actores dentro de la región. Y es a partir de esa perspectiva que hemos planteado mencionar algunas de las fuerzas religiosas que tienen algún tipo de desarrollo o que por el contrario, por su componente propiamente, es determinante, digamos, dentro del contexto de algunos conflictos o dentro del contexto de los choques con algunos de los actores dentro de la región. En el tema contextual, ¿verdad? Tenemos una región cuyas mayorías religiosas se concentran principalmente en musulmanes, ¿verdad? Ahí tenemos que remontarnos al siglo VII de nuestra era, cuando se dan las conquistas islámicas después de la muerte del profeta Muhammad, ¿verdad? Y a partir de ahí se da la primera división de fuerzas entre musulmanes, creando dos fuertes vertientes que son la vertiente shia y la vertiente suní. Obviamente tenemos otros estados u otras fuerzas no musulmanas que tienen también alguna cuota de participación o de poder, incluyendo el judaísmo que tiene su propio estado y también incluyendo las comunidades cristianas que son comunidades antiquísimas, tanto desde la propia era de la era de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de más de 2000 años atrás. Hablamos, por ejemplo, de las comunidades aramaicas y estamos hablando también de las comunidades cristianas ortodoxas que las más importantes o de las más numerosas tenemos a los coptos, tenemos también armenios, tenemos griegos, rusos y tenemos una comunidad maronita y malequita que están ubicadas principalmente en las regiones de Líbano y Siria y que por supuesto con el paso de los años esta comunidad cristiana se ha venido diezmando, pero eso lo tenemos para más adelante. Camilo. Indudablemente, lo que tú mencionabas, vale la pena no perder la perspectiva de que los cristianos tienen 6 siglos de antigüedad previo al surgimiento del Islam, con comunidades antiquísimas, supremamente importantes, donde se gesta, donde crece y se fundamenta el cristianismo, es sin lugar a dudas Oriente Próximo y por supuesto casi 2000 años previos al surgimiento del Islam está también claro el judaísmo y hoy presente mayoritariamente, digo, dentro de la comunidad judía del mundo. Hoy ya la mayoría más uno, la mitad más uno vive en Israel
dependiendo de las estadísticas de dónde las sacas y qué estadísticas usas, pero a grosso modo hoy aceptamos que el 50% más uno del mundo judío vive en Israel. Y esta dinámica a través de los siglos ha ido tejiendo y formando lo que hoy conocemos como Oriente Próximo, con estas divisiones de países novísimas, que la más antigua no llega a los 100 años todavía. Son países muy nuevos en cuanto a identidad nacional, pero dentro de estas fronteras creadas en la modernidad hay todo un componente de fuerzas y de identidades preexistentes a la identidad nacional, y una de ellas, sin lugar a dudas, de las más importantes, es la identidad religiosa a la que se pertenece cada persona, cada grupo de personas, y por supuesto un componente importantísimo, sobre todo cuando hablamos de la península arábiga, hablamos del componente de Hamula, es decir, a qué clan, a qué tribu te perteneces. En algunos países se ha ido un poco diluyendo esto, en otros ha cobrado mayor importancia, y esto lo entenderemos cuando entramos a analizar país por país cómo está compuesto y qué tan fuerte es esta relación del tema que hemos propuesto, la relación religión-Estado. Mi querido Brian. No pensemos con esto de que la religión, o sea, la religión sigue siendo un aspecto importante para la división social del Medio Oriente. Recordemos que cuando se hace la división del Medio Oriente, como lo mencionamos en los programas anteriores, no se toma en consideración esta organización social asociada a la identidad de la Jamula, asociada a la identidad de la religión, pero desde un punto de vista, desde que se conforma el Estado-Nación, desde un punto de vista occidental, que es la herencia que se recibe por parte de Francia y de Gran Bretaña en particular, la religión vuelve a tomar un papel protagónico posterior a dos eventos históricos sumamente importantes. Después del surgimiento de los estados nacionales y las divisiones del territorio, recordemos que el movimiento que tenía más fuerza dentro del mundo del Medio Oriente era el panarabismo. Obviamente ahí vamos a tener algunas diferencias entre lo que fue la división del territorio de Turquía, que recordemos que desde el punto de vista étnico-lingüístico, Turquía no es parte, digamos, del grueso del Medio Oriente, que es en su mayoría de origen árabe y pueblos, digamos, provenientes de esta misma raíz. Lo mismo, digamos, ocurre con el antiguo territorio de Persia, posteriormente llamado República Islámica de Irán. Pero vamos a tener dos eventos importantes históricamente hablando. Primero, el primer evento histórico que podríamos pensar que es un evento progresivo es el fracaso del panarabismo en sus intentos de destruir a Israel. Desde ese punto de vista, el panarabismo fracasa, y además el fracaso del panarabismo para unir a todas las fuerzas árabes de la región, ¿verdad? Ahí vemos que se hicieron algunos intentos de amalgamar estas fuerzas o a estos países en un solo bloque. Esto se llega a fracasar en algún momento, y la guerra de 1967 contra Israel es un punto clímax para el fracaso del panarabismo, y la guindilla del pastel se lo pone la guerra de 1973. Luego de este periodo vamos a entrar a otra época histórica que se va a sortear de dos eventos que no están ligados, pero que podría también darle un empuje al tema religioso. Primero, la firma del acuerdo de paz entre israelíes y egipcios en 1979, y también en el año 1979 la revolución islámica de los ayatolas en la República Islámica, a partir de ese momento, República Islámica de Irán. A partir de ese momento, los grupos religiosos empiezan a abrirse brecha dentro del Medio Oriente, y vamos a ver a partir de los 80s un endurecimiento de las posiciones religiosas en Arabia Saudita, un país cuya ideología es wahabista, que esto nos lo va a explicar en un ratito Camilo. Y por el otro lado, vamos a ver competencias con otros países de origen sunita que también van a tener sus diferencias. Para entrar
Ahora sí, en materia, hablemos primero de, bueno, acá está las divisiones porcentuales, algo que está parecido al mapa anterior de Shias en el Medio Oriente principalmente, ¿verdad? Todos los demás, las poblaciones son mayoritariamente sunis, ¿verdad? El sunismo es la secta o la corriente islámica más fuerte, más importante. Obviamente, ni los Shias ni los sunis son exactamente homogéneos en sus propias composiciones internas. Estos son sectarios, ¿verdad? Tienen varias divisiones. Solamente hablar de los shias, ¿verdad? Hay que hablar de los duodecimanos, de los decimanos, hay que hablar de los ismaelitas, hay toda una división interna. Exactamente lo mismo ocurre con las escuelas jambalíes, maliquíes, etcétera, que nutren el movimiento sunita. Pero entrando ya en materia, le voy a pasar micrófono a Camilo para que nos hable un poco de lo que es los liderazgos y la religión dentro de esta región. Correcto. Vamos, usted, maestro, es el experto en Turquía e Irán, así que yo me voy a coger un poco a lo que es la rama suní, su influencia y en qué medida han estado relacionados esta tendencia suní en la injerencia política de los diferentes países de Oriente Próximo. Tenemos aquí, por ejemplo, quien intentó liderar en su debido momento el panarabismo a través de su figura máxima, que fue Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, que depone justamente al rey que había quedado a raíz de haber desaparecido el califato, lo que quedaba del Imperio Otomano, dan un golpe de Estado, se hacen del poder y constituyen una, vamos a decir, es una autocracia no basada en la religión, lo cual difiere bastante de sus vecinos de la península arábiga y al contrario, lo que sucede en Egipto es que tratan permanentemente de atacar y de alguna manera prohibir el islamismo. Habíamos hablado, antes de eso quiero entrar en el tema, si nos regresamos un poquito a qué es el Islam, nada más para dar una visión general. El Islam es la religión que profesan los musulmanes y que está basado en creer en un solo Dios y cuyo su nombre es Alá y su profeta es Mohammed. Ese es uno de los pilares del Islam. Un segundo pilar del Islam es el zakat, es decir, no viene a ser la limosna, sino más bien un tema de corresponsabilidad económica frente a los más necesitados. Es algo que el musulmán está obligado a hacer permanentemente, ¿no? Es decir, dar parte de su dinero, de su capital, de su riqueza para los más pobres, los más necesitados. Un tercer pilar fundamental del Islam es mantener el salat, los 5 rezos diarios. Otro es acudir al menos una vez en la vida a la Meca. Y finalmente también un pilar adicional que se entiende también es la yihad. Y ahora, dependiendo de la corriente, qué tan fundamentalista es, y dentro de ese fundamentalismo, ojo, no todo fundamentalismo necesariamente lleva hacia la violencia. Ya vamos a explicar de qué se trata este tema del fundamentalismo. Dependiendo de la reinterpretación de ciertas corrientes fundamentalistas, algunos entienden la yihad como una lucha en contra de los no creyentes y otros creen que la yihad es más bien un proceso interno de lucha contra su propio ego para sumirse a la voluntad de Dios, porque justamente el Islam se traduce como sumisión, obediencia hacia Dios.
Y de eso trata justamente la yihad interna. ¿De acuerdo? Dentro del Islam van surgiendo diferentes movimientos muy antiguos, no necesariamente durante el siglo XIX, se perfeccionan y se modernizan hacia el siglo XIX, pero muy anterior a ello ya hubieron varios líderes espirituales dentro del Islam que dijeron el Islam y la cosa pública, la política, el quehacer público, la administración pública, tienen que ir de la mano. No puede ser que la religión se encargue solamente de la parte espiritual y el que gobierna lo haga con leyes del hombre, sino que esto tiene que ir de la mano. Y nace lo que se conoce por ahora es el islamismo o el islam fundamentalista o el islam político, dependiendo del estudioso o dependiendo del momento en el cual se analice, tomará diferentes nombres: islamismo, islam político o islam fundamentalista. Esto no quiere decir que necesariamente, como les decía, esto conlleva hacia la violencia, hacia la imposición violenta de la religión. No necesariamente, va a depender mucho de la interpretación y de la aplicación que se dé justamente en cada uno de los países. Pero, indudablemente, esta unión de religión y política y quehacer público es la que da el contexto en Oriente Próximo para que los países que en la modernidad se constituyen como naciones, que es un concepto novísimo en Oriente Próximo, como les decía, hay países, vamos a hablar, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, que terminan de independizarse de Gran Bretaña hacia el 71 y se constituyen dentro de este marco de entender que religión y, eh, y el quehacer político van de la mano. ¿Sí? Luego, hablábamos de Arabia Saudita. Arabia Saudita, tempranamente, hacia finales de 1700, se da un fenómeno importante. La Casa de Saud, originaria de la ciudad de Riyadh, que actualmente es la capital de Arabia Saudita, empieza a tener una mayor connotación, una mayor preponderancia frente a las otras jamulas. De hecho, se constituye recién como jamula, como casa, de ahí viene la traducción de casa de Saud, hacia mediados del 1700. Y en ese momento da su apoyo a esta corriente que se llama el wahabismo, que nace justamente de su líder espiritual, al-Wahhab, quien interpreta la religión, el Islam, proponiendo que se tiene que ir a los orígenes, es decir, se descarta, él propone descartar todos los estudios posteriores que se hicieron al Corán, a los hadices, y posteriormente nace toda una escuela de legislación alrededor del Islam. Él propone dejar de lado todo esto y volver a la fuente. Por eso, si lo podemos comparar de alguna manera con el judaísmo, vendría a ser la vertiente ultraortodoxa, que curiosamente nace más o menos en las mismas épocas en Europa Oriental con el movimiento hasídico, a raíz de Israel Bar Shem Tov, que reinterpreta y que da que dice hay que tomar al pie de la letra lo que dice la Torá. Más allá del Talmud y de las lecciones de los sabios, es importante cumplir al pie de la letra. Y de ahí viene lo que se llama ortodoxia, es decir, el camino recto. Camino, doxa, dogma, el dogma recto. No buscar interpretaciones, no buscar amoldar la ley a la actualidad, a la realidad, simplemente cumplir a rajatabla. Y eso es el wahabismo, muy similar, y algunos, dependiendo de los estudiosos,
Algunos dicen que el wahabismo es un salafismo de la casa Saud, una interpretación. Otros dicen que no, que el salafismo y el wahabismo tienen sus diferencias, pero finalmente tanto el salafismo, que también es una corriente muy temprana dentro del Islam, reinterpretada hacia el siglo XIX, remodernizada, renacida hacia el siglo XIX, que también busca eso, es decir, el cumplimiento del dogma al pie de la letra, y de ahí viene, bueno, ya lo abordaré después, el tema del surgimiento bajo la ideología del salafismo, todo este surgimiento importante de la organización conocida como los Hermanos Musulmanes. No nos apartemos de Arabia Saudita. Nuevamente, la Casa de Saud finalmente hacia inicios de 1800 conquista la Meca, conquista Medina, después son reconquistados, retomados por el Imperio Otomano, pasan varias décadas y otra vez la Casa de Saud vuelve a tomarse los lugares santos que antes estaban en manos de la Casa Hashem. De ahí vienen los Hashemitas, que hoy por hoy son el gobernante de Jordania. ¿Qué es lo que pasaba? La familia Hashem es de ascendiente directa del profeta Mohammed. Mohammed nace en la familia Hashem. Y los Hashemitas son descendientes directos. En la tradición musulmana, los descendientes directos de Mohammed, de Mahoma, son los legítimos guardianes de los lugares santos, en este caso Meca y Medina. Hacia inicios de 1920 es conquistado el excipiente, porque duró muy poco, el reino del Hijaz, gobernado por la casa Hashem, es decir, toda esa tira pegadita de la península arábiga, donde comprenden la ciudad de la Meca y Medina. Toma la casa de Saud, hacen un acuerdo con el Imperio Británico, la casa de Saud, y se constituye hacia el 34, ¿bien? 34, 38, ya Arabia Saudita como tal. Y son la casa de Saud quienes pasan a ser, digamos así, los guardianes de los lugares santos. Aquí hay un conflicto que en algún momento, digo yo, va a tener que resolverse, porque si bien es cierto, la casa de Saud se ve a sí misma como los legítimos guardianes de los lugares santos, no está tan apegado a la tradición islámica, porque ellos no son descendientes directos de Mohammed. Y por eso mucha gente se pregunta por qué la capital de Arabia Saudita no está en la Meca, no está en Medina, está en Riad, porque Riad es la ciudad origen de la Hamula, de la casa Saud, ¿no? Y quienes actualmente gobiernan justamente Arabia Saudita. Camilo, también desde un punto de vista político, habría dificultades para colocar, digamos, en una realidad actual de Estado-nación y de relaciones con Occidente, habría una imposibilidad para cualquier gobierno musulmán que gobierne sobre los territorios de Meca y Medina de colocar la capital en la Meca. Y esto es que, bueno, Medina no tiene tanta restricción, pero en A Meca la está Meca no puede prohibido entrar ninguno que no sea musulmán. que no sea musulmán. Entonces, Correcto. desde ese punto de ¿Dónde ponen vista, las embajadas? desde ese punto No, de es así. vista, podría estar en cualquier lugar, menos en la ciudad de Meca, ¿verdad? En Medina se puede estar para En Medina. negocios, pero Es entonces también correcto. por eso el punto de comparación, pero sin ninguna duda que la administración de los lugares sagrados en estos momentos que los tienen los wahabistas dista mucho, digamos, de la propia posición sunita de quienes deberían de ser los guardianes de los territorios, ¿verdad? Y el salafismo también se le conoce como takfirismo, que takfir viene de la palabra kufar, que significa infiel. Infiel. Y ellos acusan de infieles a todos los que se A oponen. cualquiera que no cumpla exactamente con la doctrina salafista. Es correcto. Por eso la mayoría de las víctimas del Islam radical, ¿verdad? Que ahí
Camilo señalaba muy correctamente la diferencia entre radicalismo y fundamentalismo es que vos puedes ser fundamentalista ideológico y tener tratados y prohibir ciertas relaciones o ciertas cuestiones, pero esto automáticamente no te lleva a cometer atentados. Los radicales, en este caso, sí cometen atentados porque ya llevan el tema del takfirismo un poco más allá, ¿verdad? Que es el combate directamente contra lo que ellos consideran los infieles Así es. o los apóstatas. O los apóstatas, exacto, exacto. De hecho, trasladándonos a casi la actualidad, un par de años antes, recordemos que las primeras víctimas del Daesh, del famoso Estado Islámico, las primeras víctimas eran musulmanes, pero que bajo la visión fundamentalista radical del Daesh, no cumplían al pie de la letra su doctrina y por lo tanto eran takfir, es decir, eran infieles, tan infieles como un cristiano o como como cualquier otro, un judío, lo son también estos musulmanes que según ellos no se apegan a la pureza de la interpretación radical que ellos hacen. En fin, en donde sí se crea cierta dificultad y de ahí podemos entender también la dinámica, parte de la dinámica que ha marcado el conflicto árabe-israelí, es que dentro del Islam, sobre todo el Islam fundamentalista, que hace más hincapié en este aspecto del Islam, un concepto importantísimo para ellos es el tema del Dar al-Islam y Dar al-Harb. Dar al-Islam es la tierra del Islam, es decir, la tierra que fue conquistada en la época de gloria del expansionismo musulmán. Para ellos, en esa tierra, esa tierra no puede ser administrada por ninguna entidad que no sea musulmana. Y Dar al-Harb, cuya traducción sería tierra de lucha, es donde en algún momento, bajo la visión fundamentalista, debería en algún momento gobernar el Islam, es decir, el resto del mundo. ¿Sí? Sin dejar, y para ello hay diferentes estrategias de un fundamentalismo pacífico, por decirlo así, y de un fundamentalismo radical violento. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, para expandir el wahabismo, que es un fundamentalismo? ¿Qué es lo que ha hecho Arabia Saudita? Pues invertir millones de dólares, pero millones de dólares con toda la chequera que le permite el petróleo y crear centros islámicos de enseñanza islámica en todas partes del mundo bajo la doctrina wahabista. Un puntal importantísimo durante la década de los 50, 60 y hasta los 80, un puntal importantísimo de ese proceso de expansión a través de la educación fueron los hermanos musulmanes, que ya en la década de los 90 se rompe la relación entre Arabia Saudita y los hermanos musulmanes, que voy a explicarle ya mismo de qué se trata justamente los hermanos musulmanes, pero fueron un puntal fundamental apoyados justamente por la billetera gruesísima que tenía Arabia Saudita y es por eso que, sin embargo, de que el wahabismo hacia la década de los 30, cuando se constituye Arabia Saudita, era una minoría y no era de alguna manera la vertiente más importante dentro del Islam, esto con la inyección de dinero y la ayuda de los hermanos musulmanes y toda la red que se ha creado a nivel internacional, es que logran expandir esta visión fundamentalista. Pero, y lo mismo sucede muchas veces cuando la gente que no conoce el interior del judaísmo, algunos creen que los ultraortodoxos es como éramos los judíos hace 1000 años. Y la gente piensa que también como eran los wahabistas, como son los wahabistas, los fundamentalistas, es como eran los musulmanes
hace muchísimos años. Son reinterpretaciones del Islam basados en estos líderes espirituales, ¿no? Y lo mismo sucedió con la ultraortodoxia, hablando del judaísmo, puesto que es una reinterpretación del hasidismo, esta vertiente dentro del judaísmo que nace tardíamente hacia inicios de 1800. Entonces, esto para ir aclarando el panorama. Entonces, habíamos hablado que el concepto una cosa es el Islam, la religión como tal, otra cosa es entender el islamismo, que no tiene necesariamente una connotación negativa. Quizás para Occidente sí puede tener una connotación negativa porque Occidente basa el nacionalismo, es decir, la identidad nacional y lo que procura desde un inicio del surgimiento del nacionalismo y con la Revolución Francesa, lo que ha buscado Occidente es todo lo contrario, separar completamente el quehacer público, es decir, la política, el Estado, de la influencia de la religión. Y por eso podría, ante los ojos de una persona de Occidente, puede tener una connotación negativa el islamismo, pero para la realidad de Oriente Próximo, el islamismo es como se debe llevar, para quienes comulgan con esta idea, es como se debe llevar la vida. Es decir, si tú perteneces a una religión, pues está bien que todo tu entorno esté bajo lo que en el Islam se conoce la Sharia, es decir, la ley islámica. Y la ley islámica, de acuerdo a los salafistas y a los wahabistas, comprende todo, porque como dicen ellos, nada fuera del Corán, es decir, nada fuera del Islam. El Islam es perfecto, el Corán es perfecto, abarca todos los aspectos de la vida y para poder administrar adecuadamente a la población hay que inevitablemente ascribirse a lo que dicta el Corán, es decir, lo que dicta la Sharia, que es la ley musulmana. Y por eso entendemos las diferencias entre los países, porque no es lo mismo el wahabismo de Arabia Saudita, fundamentalista, donde vemos serias restricciones, por ejemplo, chocantes, indudablemente, para quienes entendemos y vivimos en un mundo occidental. El hecho de que las mujeres, hasta hace muy poquito, no podían manejar un automóvil, no podían salir en público si no era acompañado de un pariente varón, preferentemente el esposo, claro, nos choca enormemente. Pero no es la realidad, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, donde tenemos tanto en Bahrein como en Emiratos Árabes Unidos iglesias cristianas, sinagogas, comunidades que viven plenamente su identidad religiosa, ¿no? Realidades muy distintas a las de Arabia Saudita, donde la única religión permitida es sin duda el Islam. Pero para ellos esa es la realidad. Y hay que tratar, y yo siempre invito a la gente, más allá de que no quiere decir que uno va a negar sus valores y a irse en contra de sus valores, pero siempre es importante también entender que existen otras realidades distintas a las nuestras y lo que también les damos siempre a la reflexión, miren los índices de desarrollo humano que tienen esos países versus los índices de desarrollo humano de otros países. Y por otro lado, también estos países que han unido, digamos así, eh, y no es que estoy a favor, pero veo los hechos, veo las realidades. Estos países donde el Islam y la política van de la mano y donde el líder, eh, el rey, el emir, es también el líder espiritual de alguna manera de la nación, vemos que son países de mucha mayor estabilidad que aquellos países que, claro, algunos analistas, como tú decías, Brian, que lastimosamente ven todo en sistema binario, o es blanco, o es negro, o es uno, o es cero, echan toda la culpa
a Occidente, que dividió los países y creó. Sí, hay una responsabilidad indudablemente de parte de Occidente de haber creado los mandatos, el mandato británico de Palestina, el mandato británico de Irak o Mesopotamia y el mandato francés de Siria, Líbano, no haber entendido la realidad interna de los países, la realidad social, la identidad primordial de esos países, y finalmente trazaron unas fronteras que hoy han sido desbaratadas completamente. Pero también entendamos desde este análisis de que en esos países, Irak permanentemente fue una dictadura secular, Siria fue una dictadura secular, Líbano, una pseudodemocracia tratando de mantener equilibrios de poder entre las diferentes religiones, pero de alguna manera apartando lo religioso de lo político. Todos estos tres países que nombré hoy son un desastre. Egipto la tuvo muy difícil en los últimos años, con serios problemas. Libia, nuevamente, una dictadura secular durante décadas, que tampoco respetó el tema de la jamula, es decir, la jamula se me fue el nombre del dictador de De Libia, pues, Gaddafi. de Gaddafi. La jamula a la que se pertenecía Gaddafi no era la jamula más fuerte en el sector de Libia. Y por eso terminan por deponerle violentamente, y hoy Libia es un desastre completo. Es decir, donde hay, de alguna manera, ni lo estoy defendiendo, ojo, ni estoy a favor de ello, pero los datos me arrojan a que donde religión y política tienen un liderazgo único, la estabilidad está ahí. ¿A costa de qué? Sí, también sabemos, hay violaciones de derechos humanos importantes en estos países. También las había en las dictaduras seculares. Eh, También las hay en otras dictaduras lejos de Oriente Próximo. Es decir, pero de alguna manera han logrado estabilizar y sobrevivir esta famosa mal llamada primavera árabe. Los únicos que la pasaron un poco mal realmente fue Bahrein en su momento, y esto debido a esta composición especial que tiene Bahrein de ser primero una isla y apenas 760 kilómetros cuadrados, donde la mayoría de su población es chiita, pero está gobernada por un rey sunita. Este quizás es un caso aparte, interesante, y claro, ahí indudablemente se mantiene el rey por el apoyo de Arabia Saudita, por eso muchos dicen es un barrio de Arabia Saudita, pero tampoco se ha impuesto el wahabismo dentro de Bahrein, porque Bahrein vemos un nivel de tolerancia importantísimo en cuanto a que los ciudadanos puedan vivir su religión de acuerdo a su conciencia. Nuevamente, el tema del fundamentalismo radical, salvo excepción, y ahí le va a tocar a Brian analizar el caso de Irán, el, el, el radicalismo, el fundamentalismo radical, no va necesariamente de entidades estatales. Más allá de que Arabia Saudita durante muchos años ha sido cuestionada por sus apoyos a ciertas tendencias más radicales, Qatar indudablemente también ha metido cuchara y ha dado su apoyo a través de billetera a diferentes movimientos radicales, pero no es que hay una injerencia estatal como tal, con todo un componente de ejército dedicado a promover el yihadismo como tal. De hecho, ya tardíamente, pero bueno, al fin se dieron cuenta los soberanos de Arabia Saudita de que todos los errores que cometieron al apoyar a estos grupos con tendencia radical se les vertió en contra y les ha generado más de un dolor de cabeza, y
felizmente han ido de alguna manera estabilizando la zona y sobreviviendo esta explosión, este polvorín que ha sido Irak, Siria, que es hoy por hoy Líbano, que es Libia. Y a lo que voy es, en alguna medida, en ciertos países, nuevamente, no es que estoy de acuerdo ni los apoyo, pero ha logrado esta estabilidad cuando ha habido la unión de un solo liderazgo entre religión y, eh, y la cosa estatal. Ahora, Brian, hablábamos de Turquía, que no es parte ni culturalmente, ni lingüísticamente, ni menos desde el punto de vista étnico, parte de Oriente Próximo, pero por su injerencia, sobre todo desde Mr. Erdogan, que ha tomado esta postura islamista, yéndose en contra de la tradición turca de separar justamente décadas atrás lo religioso de lo estatal. Hoy por hoy está teniendo un papel muy importante, preponderante, en azuzar el conflicto dentro de Oriente Próximo. Ahora quiero darte paso, Brian, para que nos cuentes un poquito sobre esta dinámica curiosa y esta transformación que ha tenido Turquía de la mano de Erdogan. Sí, bueno, desde la llegada de Recep Tayyip Erdogan, ¿verdad? Que inicialmente, recordemos que en algún momento hizo de primer ministro turco, posteriormente dejó de ser primer ministro y ya convirtió el país también a un proceso de presidencialismo y desde entonces tiene el liderazgo del territorio. Un elemento que es importante de destacar con respecto a Erdogan es muy probablemente la política que está manejando, no solamente en el Medio Oriente, sino en muchos otros lugares, ¿verdad? Camilo mencionaba la política que está desarrollando junto a Qatar. Es bastante peculiar cómo Erdogan se logra salvar o logra salvar la economía de su país una vez que Qatar empieza a realizarle algún tipo de inyección económica a su territorio. Obviamente, esta inyección económica, Qatar lo ve como un salvavidas para ellos mismos, ya que desde hace varios años, ahorita se me va, creo que son unos, 2017. bueno, 3 años ya de viaje, ¿verdad? Tienen un bloqueo por parte de los países del Golfo contra Qatar y muy interesante que uno de los principales elementos que llevan a este bloqueo contra Qatar tiene que ver con la señal de Al Jazeera, ¿verdad? Que es uno de los Ajá. promotores de la información que se fue transmitiendo durante las épocas de las primaveras árabes. Qatar le da un financiamiento directamente a Turquía y este financiamiento ha ayudado para que Turquía tenga una agenda política exterior un tanto distinta o ajena a lo que Occidente realmente ha manejado siempre con Turquía. Turquía, después de los Estados Unidos y junto con Francia, es el segundo ejército más poderoso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto no ha impedido que esté teniendo en estos momentos conflictos en todo lo que se llama el Mediterráneo Oriental. Ha tenido choques directamente contra Grecia. Obviamente también tiene un conflicto con Grecia por el territorio de Chipre, ¿verdad? Que en los años 70 hasta hubo un enfrentamiento que llevó a la división de Chipre en una región turca y en una región griega. Está enfrentado también con la mayoría de los territorios como digo, del Mediterráneo Oriental con respecto a la explotación de gas, ¿verdad? Y también están muy involucrados últimamente en conflictos tanto en el Medio Oriente como en el norte de África, en el Magreb, directamente asociado al conflicto que tiene el territorio libio. Es decir, ¿dónde entra acá el factor de la religión? Y es que el partido que representa Recep Tayyip Erdogan, conforme se fue empoderando y después de el supuesto intento golpe de Estado en el año 2016,
Erdogan logra tener los poderes absolutos dentro del país. Y esto ha llevado también a que se lleve un proceso paulatino de islamización dentro del territorio, incluyendo, por ejemplo, en algún momento en Turquía no era permitido que en instituciones públicas las mujeres entraran con la hijab, con el velo. Sin embargo, desde la llegada del partido de Erdogan, esto se ha modificado y lo han dejado como un elemento opcional y se ha ido colocando cada vez más fuerte a las posiciones religiosas. Además, y por eso la importancia de esta presentación que ustedes ven en pantalla, estos son, por decirlo así, los 4 líderes desde el punto de vista religioso de la actualidad del movimiento islámico en todo el Medio Oriente. ¿Dónde entra Turquía en todo esto? El movimiento de Erdogan es un movimiento cercano a los hermanos musulmanes egipcios. Recordemos que los hermanos musulmanes en algún momento estuvieron prohibidos en Egipto, posteriormente van a ser legalizados. Esto va a llevar al primer proceso democrático de la República Árabe de Egipto, que lo va a ganar el partido de Mohamed Mursi, que Mohamed Mursi no es otro más, sino un miembro de los hermanos musulmanes egipcios. Cuando intenta hacer reformas dentro del Estado, dentro del territorio egipcio, recibe un golpe de Estado y se coloca otro autócrata militar, ¿verdad? Como lo es Abdel Fattah el-Sisi, que es el presidente actual. Turquía es heredero de por lo menos el movimiento de Erdogan es heredero de esos principios fundamentales y radicales de los hermanos musulmanes. Lo mismo ocurre con Qatar. Entonces, al tener esa dupla trabajando en conjunto, empiezan a colocar en peligro la estabilidad de varios territorios que no están gobernados por corrientes radicales del Islam, incluyendo Libia, que en estos momentos está técnicamente repartida junto con Rusia, ¿verdad? En cuestiones geopolíticas. Luego, la zona norte de Siria, muy cercana a donde se ubica lo que se denomina el Rojava, que el Rojava no es otra cosa, sino el Kurdistán sirio, donde hay presencia siria en toda la frontera norte, todo lo que es la frontera occidental y las regiones del sur están dominadas por los rusos, y la zona oriental y más hacia el norte, colindante casi con las regiones iraquíes, están coordinadas tanto por Rusia como por los Estados Unidos principalmente. Entonces vemos a Turquía metido en 2 conflictos importantes de la época actual. Hemos mencionado también que está metido en Libia, que tiene problemas con Grecia. De alguna manera, el movimiento de los hermanos musulmanes podría estar ingiriendo en otras zonas de la región magrebí, incluyendo Túnez. En algunos casos también podría estar metido en Argelia. Esto, digamos, enciende las luces de emergencia al gobierno de Abdel Fattah el-Sisi, que si bien es líder del mundo musulmán, no tiene, digamos, la fuerza o la capacidad que tiene en estos momentos, por ejemplo, Turquía. Y por otro lado, junto con Qatar, están ampliando su margen de acción, tanto que los ha llevado a una unión junto con Malasia y con Indonesia en un acuerdo, y creo que Pakistán también, en un acuerdo en el sudeste asiático, donde además hay un predicador musulmán radical de origen indio que promueve a Erdogan como el nuevo líder del mundo musulmán. Es bastante particular porque de alguna manera, y después de que se da el asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada saudita en Turquía, hay todavía muchos más roces entre el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y el gobierno del Reino de Saud, por cuanto además Turquía quiere regresar a las glorias de la época otomana y liderar, como en algún momento pudieron, liderar los lugares más sagrados del Islam, ¿verdad? Y tomar ese dominio. Desde el punto de vista sunita es bastante particular porque una de las escuelas más importantes de pensamiento suní sale directamente de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, en Egipto, y desde ahí salen las principales ideologías de los movimientos
salafistas y posteriormente también el wahabismo, que el wahabismo es como una versión un poco más purista todavía que el salafismo, que si hablamos de que el salafismo es purista desde el punto de vista religioso, imaginémonos algo todavía más purista, y esto es desde la llegada, ¿verdad?, de Wahab al reino de Saud, quien es técnicamente adoptado, ¿verdad?, y convertido dentro de esa corriente. No sé si querés, Yo después de acá, quería, ya hablar de sí, Irán, que es inmediato. es que habíamos estado nombrando a los hermanos musulmanes y entonces me parece apropiado contar de qué se trata esta organización de los hermanos musulmanes. Nace en Egipto de la mano de Hassan al-Banna, que es su ideólogo. Hassan al-Banna, hijo de un predicador también del Islam, reconocido, de un imán, eh, empieza, él vive en esta transición del desaparecimiento del último califato, que era el Imperio Otomano, del desvanecimiento, de la transición hacia la administración, digamos así, de los imperios, del imperio británico, de ese sector, de su tierra, de Egipto, de la injerencia de las grandes potencias, injerencia que en Egipto era muy fuerte, sobre todo considerando el tema del canal de Suez, y la ciudad en la que nace Hassan al-Banna es justamente en ese sector de influencia del canal de Suez. Entonces a él empieza a chocar esta occidentalización que empieza a verse en Egipto, y él decide, además, claro, un país con una desigualdad económica y social marcadísima, eh, como gran parte de las sociedades en general de esa época. Bueno, no nos hemos alejado, ha mejorado un poco la situación ya de infraestructura en general en algunas partes del mundo, pero a él sobre todo le chocaba esta pérdida de lo que él llamaba las tradiciones puras del Islam, esta falta esta injerencia, mejor dicho, de parte de las potencias en Egipto, esta occidentalización de ciertas capas, sobre todo de las altas capas de la esfera social egipcia, y él propone y crea los hermanos musulmanes, basados principalmente en el precepto del zakat, es decir, que no es la limosna, como les decíamos, sino en entregar, ¿cómo se llama? La caridad, de la obligación que tiene el buen musulmán de compartir su riqueza con los menos necesitados. Y empieza a generarse todo un proceso de escuelas de enseñanza, de asistencia médica, de asistencia social, y es así como empiezan que en sus inicios realmente no era un movimiento radical, sí era un movimiento fundamentalista en el sentido de que buscaba el islamismo, es decir, la fusión de lo público con la religión, y que era la visión que tenía él de cómo debía manejarse Egipto, es decir, desde la Sharia, desde la ley musulmana, era la salvación para Egipto, que exista una fuerte vuelta hacia la tradición islámica, y empieza a pregonar, genera esto que se llama la hermandad musulmana, pero ya hacia finales de su vida empiezan también a generarse movimientos ya radicales, violentos. De hecho, él autoriza la creación de estos grupos radicales violentos, al inicio más como supuestamente con un sentido de defensa, es decir, que no debía haber una agresión si es que no había un ataque primero de parte del extranjero, del distinto, pero esto va derivando indudablemente hacia el radicalismo. Si bien es cierto, la mayor obra, digamos así, de los hermanos musulmanes en el mundo ha sido la generación de lo que se conoce como Dawa,
que es la asistencia social, y a través de la dawa, entrar a las sociedades no musulmanas para predicar, para enseñar el Islam a través de centros de enseñanza islámica, a través de asistencia médica, a través de asistencia social. Lastimosamente también ha habido una fuerte infiltración de grupos radicales bajo el paraguas de la dawa, y por eso varios países han tomado la decisión de declarar a los hermanos musulmanes como una organización terrorista, principalmente en la península arábiga. A ellos se ha unido Rusia también, al declarar a los hermanos musulmanes como un grupo radical, una organización terrorista. En muchos países de Occidente están, sin lugar a dudas, bajo la lupa, bajo el seguimiento de las diferentes entidades de seguridad de los estados, porque lastimosamente bajo el paraguas de la dawa, es decir, de la asistencia social, de la enseñanza del Islam, de la generación de espacios de rezo, se han ido infiltrando elementos radicales, y están muy vistos bajo la lupa algunos miembros y algunos elementos de la organización de los hermanos musulmanes en el mundo entero. Y de hecho, lo que tú mencionabas, Brian, en varios países han ido de frente. Si puede ser tanto como que han servido como inspiración, como directamente con apoyo logístico, con predicadores, con gente encargada de la organización ya de elementos radicales en los diferentes países, y han tenido esa penetración. Es decir, tenemos en general la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes tienen esta doble postura. En Occidente, donde no es, donde digamos, los sistemas de seguridad son más fuertes, su presencia más es bajo el paraguas de la dawa. Donde los sistemas de seguridad, los estados, no son tan fuertes, sus sistemas de inteligencia no son tan importantes, han entrado directamente hacia el radicalismo. Y de hecho, en Israel, que creo yo sería el último elemento a analizar, tienen un lazo directo con el Hamas. Sus fundadores indudablemente estuvieron y están afiliados directamente a la hermandad musulmana, comparten plenamente su ideología, sus posturas, es decir, están plenamente identificados como el brazo de la hermandad musulmana en la Franja de Gaza. Esto en cuanto bueno, todavía nos falta analizar Irán, perdón, se me estaba escapando el No, y importantísimo todavía nos Irán. hace falta, perdona, nos hace falta evaluar un poco la situación de los cristianos y el rol de Claro, Israel. Digamos, es ahorita lo estamos correcto, mencionando a grandes rasgos. Hoy exacto, creo que vamos a llegar a cerrar un poco con el tema de los hermanos musulmanes, y en la próxima entraríamos directo a hablar de cuál es el rol de Irán, ¿verdad? Y el rollo del movimiento chiita, que tiene también sus propias características bastante particulares a la hora de evaluarlo en sus zonas de influencia. Obviamente, correcto. al igual que el sunismo, pues busca tener un liderazgo completo sobre la mayoría de las comunidades musulmanas. Obviamente también por una situación de porcentajes poblacionales, el chiismo es una minoría mayoritaria, entonces no tiene esa posibilidad, y lo que opta, por lo menos desde la perspectiva iraní, que es lo que vamos a empezar a analizar en la próxima emisión de Conexión 972, lo que busca es por lo menos ampliar el radio de influencia. De ahí fue donde surge esta media luna, ¿verdad?, de influencia que hace sobre el Levante. Pero esto obviamente tenemos que analizarlo todavía con mucha más calma. Entonces, si querés, Correcto. puedes terminar con la idea de los hermanos musulmanes y aterrizamos por el día de hoy. Sí, y yo más que nada quisiera hacer, pues, nuevamente un resumen a grandes rasgos, entender claramente la importancia
que tiene el Islam indudablemente en las sociedades de Oriente Próximo, entender que el islamismo, si bien bajo la connotación de los valores occidentales es incompatible, es decir, esa unión de religión y Estado en una sola y que se maneje la cosa estatal desde la visión religiosa, indudablemente a nuestros ojos occidentales nos choca, no es la realidad en Oriente Próximo, no necesariamente esto inevitablemente deriva en el radicalismo, porque una cosa es el islamismo, es decir, el islam político o el islam fundamentalista, y otra cosa es el islam siempre esta diferenciación porque esto nos permite aproximarnos a adicciones, sacar excesivas cosas, cayendo en la generalización y ver que todo es yihadismo y todo es terrorismo. No es así, no es esa justamente la realidad. Entonces, hacer este gran resumen, existen indudablemente países que desde mi punto de liderazgo político en Oriente Próximo son uno solo, son los países que han logrado una mayor estabilidad, han logrado sobrevivir además a esta ola de la mal llamada primavera árabe. Y lo que pasó en aquellos países que más bien tenían dictaduras seculares, hoy son tierra de nadie prácticamente. Me refiero a Irak, a Siria, Líbano, que está al borde de la crisis total, y no se diga Libia, alejándonos yéndonos hacia el norte, hacia el Magreb, hacia el norte de África, que tiene un componente similar. Los demás se han mantenido, que lo comprenda, que el hecho de ser wahabista, Arabia Saudita no necesariamente lo vuelve per se violento, no lo vuelve per se una amenaza hacia Occidente, más allá de, como también desde Occidente lo hacemos, digo, cuando buscamos evangelizar bajo los principios Oriente Próximo, pues también ellos han hecho legítimamente, digo yo, porque también están en su derecho de propagar su propia visión del Islam. Lo que sí hemos visto es que bajo ese paraguas de dawa o de asistencia social o de, digamos, enseñar los valores del Islam en el mundo, tristemente se han infiltrado grupos radicales, pensamientos radicales que han generado violencia tanto en Oriente Próximo como también indudablemente en Occidente. Y dejaríamos, si estás de acuerdo entonces, mi querido Brian, para la próxima entrar ya directamente hacia el análisis de lo que es Irán. Yo quería a breves rasgos nada más decir una enorme diferencia que existe entre el sunismo y entre la corriente suní y la corriente shia es también la organización. Para hacer un símil, lo que se ve el chiismo en Irán principalmente es una organización absolutamente piramidal, ¿no? Mucho más a un estilo de una iglesia católica, es decir, donde hay un solo líder, tiene su grupo cercano y luego hacia abajo los demás clérigos. Lo que no sucede en el
donde hay muchas más corrientes, muchas más interpretaciones, imágenes de los líderes religiosos de transmitir su propia visión. Si bien hay supraorganizaciones que los alberga, de todas maneras, el imán de una mezquita suní tiene una mayor libertad de dar su propia visión, su propio mensaje, un clérigo chiita, ¿no? Sí, Eso a breves rasgos como abre boca para lo que vamos a hablar la próxima semana. sí, En 15 bueno, días, obviamente tenemos que hacer una aclaración de que no es lo mismo la figura del ayatolá en Irán que la figura del ayatolá en Irak, ¿verdad? Desde el punto de vista del Islam practicado en Irán, el ayatolá casi que es infalible en sus posiciones, ¿verdad? Digo casi porque obviamente no le dan esa cualidad de infalibilidad, pero el nombre de ayatolá, solo esto, que es señal divina, ¿verdad? Es una figura que está muy por debajo de la figura de Mahoma, por decirlo de algún modo, como transmisor del mensaje. Y luego también con respecto al mismo chiismo iraní, o el chiismo en general, otra gran diferencia es quién recibe el liderazgo asociado a la herencia el imamato, ¿verdad? Desde el punto de vista Shia, debería de ser alguien de la casa de Muhammad. Desde el punto de vista Sunni, no necesariamente tendría que ser de la rama de la casa de Quraysh, pero sí sería como lo ideal y por eso siempre se hace el señalamiento de por qué se considera al rey de Jordania en línea directa, ¿verdad? Con el profeta Mahoma, igual como ocurre con la monarquía marroquí, que la monarquía marroquí también tiene un vínculo asociado directamente con el profeta Mahoma. Pero como bien señalas, esto lo vamos a dejar para la próxima. Pensamos que, y creo que habíamos aspirado muy alto para tratar de plantear toda la situación de la religión en un solo episodio. Y lo que ha Vamos a pasado entrar. es que, igual que la vez anterior, abrimos un nuevo capítulo de una serie de discusiones y de conversaciones. Es probable entonces que en la próxima sesión, si todo sale bien, vamos a empezar a hablar de la influencia de Irán en esta media luna mediterránea, ¿verdad? Esta media luna de levante mediterráneo, obviamente también la influencia que tiene sobre otros actores y también los vínculos que tiene Irán y las fuerzas de la Guardia de la Revolución con organizaciones no musulmanas. Ahí podríamos tocar un poco también de la fuerza extraterritorial que han movilizado, incluyendo un canal de televisión, así como hablamos directamente de Al Jazeera en Qatar, y podríamos hablar de otros medios tal vez menos conocidos del mundo árabe. Irán sí tiene toda una organización propagandística, ¿verdad? En español Muy tenemos fuerte. Hispan TV, que tiene su casa matriz en España, dicho sea de paso. Creo que ahora solo tienen transmisión vía internet, pero aún así tiene mucha fuerza, tanto así que un diputado español tenía su propio programa, ¿verdad? Pablo Iglesias y el famoso Fuerte Apache, ¿verdad? Fuerte Que era Apache. el programa que él manejaba. Vamos a ver toda esa cuestión relacionada con la fuerza, digamos, que tiene Irán. Y no lo vamos a simplificar, ¿verdad? A la noción de por qué consideramos a Irán, como todo el resto, como una de las principales amenazas. Ojo, que yo digo una de las principales amenazas, a diferencia de lo que se ha estado planteando en la región de que es la principal amenaza, pero yo he sido muy empático y Camilo, bueno, ha sido testigo en mis diversas publicaciones que con los cambios políticos que han existido en los últimos años, Irán ya no es la única amenaza que hay a la estabilidad del Medio Oriente, sino que por ahí también tenemos al amigo Erdogan, que también ha tomado ese papel de También querer quiere ser tomar la el villano. posta. Exacto, entonces empezaríamos la próxima edición hablando de Irán y posteriormente volveríamos a tocar este enfrentamiento entre Arabia Saudita y Turquía de una manera un poco más profunda. Hablaríamos de los roles
de Egipto y Qatar. Y por último, como había mencionado al inicio de este programa, hablaríamos de los roles del cristianismo dentro del Medio Oriente y finalmente cerraríamos con el tema de por qué un Estado judío desde el punto de vista del pensamiento ideológico del Islam radical no podría o no debería de tener asidero dentro de Oriente Próximo. Pero, como siempre, dejamos un abrebocas para dentro de un par de semanas volver a retomar Conexión 972. De mi parte, Camilo, esto sería todo por hoy y esperar que la gente nos pueda acompañar en la próxima edición. Muchísimas gracias también a quienes nos tuvieron la paciencia, perdón por la demora una vez más, fueron temas técnicos de plataformas que no nos permitieron arrancar a la hora propuesta. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por vernos y si Dios lo permite, nos vemos en 15 días. Y recordarles Abrazos. que los episodios de Conexión 972 los estamos subiendo en nuestra plataforma de YouTube, que lo pueden buscar como Conexión 972 y darle like o darle check a la campanita para que les lleguen los avisos una vez que hemos subido los episodios. Esperamos posteriormente poder subir otro material complementario, no solamente los programas de 1 hora y algo que tomamos del tiempo de ustedes, sino también poder subir otro tipo de material de valor. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Una linda noche. Muchas gracias.